Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, pero ahora es un momento especial. Como iglesia, estos últimos años habíamos acostumbrado a celebrar la Navidad un domingo antes de la celebración del día 24. Antes se celebraba exactamente el día 24, pero las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, pues de alguna manera no nos permitirán hacerlo de esta manera. Es muy probable que a través de las redes sociales el mismo día 24 podamos tener una celebración que después se los confirma Eric de una manera más directa. Pero vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a tomar en cuenta un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Para algunos seguramente esto ya es muy familiar en vista de que había lanzado el primer día de este mes de diciembre un reto importante para que cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, incluso lo extendía hacia las redes sociales, que aceptáramos el reto de leer todo el Evangelio de Lucas con la finalidad de saber qué es lo que celebramos, porque precisamente el día 24 estaríamos terminando esta lectura. Es decir, el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y eso fue en lo que nos basamos. Por eso quiero tomar en cuenta en este momento, en este mensaje, una parte del nacimiento de Jesús que se lleva a cabo precisamente en este Evangelio, en el Evangelio de Lucas. Y voy a pedirles que vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, obviamente nos hablan del nacimiento de Jesús. Voy a leerlo, voy a pedir que sigan con mucha atención el contenido de estos versículos. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Seguramente recuerdas el momento más feliz de toda tu vida, pero creo que ningún suceso de nuestra vida puede ser mejor que la experiencia más importante que hemos vivido. Pues podemos decir que en muchos momentos a lo largo de nuestra vida han sido determinantes, han sido valiosos, que nos han llenado de gozo. Yo puedo decir que está el día en que me casé, el día en que nacieron mis hijos. Fueron días de mucho gozo, de mucho regocijo en mi vida. También el día en que me gradué en mi preparación para el ministerio en el Instituto Evangelístico de México, también fue un momento de mucho gozo. Pero no hay momento más gozoso que en la que hayamos disfrutado mucho más que cualquier otro evento en nuestra vida, que el momento en el que reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso fue algo muy especial. Puede compararse con el gozo de nuestra salvación. Ese es el momento más importante, es el momento más glorioso. Eso fue mi experiencia y ha sido la experiencia de miles y miles de personas, y muchos de ellos me han compartido ese momento tan importante y tan valioso en el momento que reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el momento más glorioso de su vida. Es decir, nacemos a una nueva vida. No hay duda de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo marcó la historia. Quedó dividida por su nacimiento en este mundo, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque el nacimiento de Cristo fue en el año 4, válgame la expresión, el año 4 después de Cristo, pero fue el evento más significativo, más valioso, más cercano al año 0 de nuestra era. Y ahí lo importante de esta celebración. Nos habla de un nacimiento espiritual, que es el momento que hemos sido rescatados de la condenación eterna, y un nacimiento físico que a través de la persona de Jesucristo, que nace en este mundo y hace una transformación importante en la vida de la gente, obviamente la gente que está dispuesta a seguirle y a encontrarse y reconocerlo a Él. Se habla mucho de la Navidad. Recordemos que el término Navidad significa precisamente nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Pues obviamente el nacimiento de la persona de Jesucristo. Muchos hablan de esto, del término gozo, en la celebración de la Navidad.
Un momento muy, muy agradable, que disfrutamos mucho. Bueno, yo de manera personal les puedo decir que uno de los eventos más gloriosos que ha sido para mí a lo largo de toda mi vida ha sido precisamente la celebración de la Navidad, desde que era niño hasta nuestros días. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos que el mensaje de la Navidad son nuevas de gran gozo? Bueno, pero desafortunadamente Satanás ha desviado la mirada del mundo para la celebración de este evento, para la celebración de la Navidad. Llegó a ser tergiversado por medio del materialismo. Meditemos, hermanos, meditemos muy bien en la palabra de Dios. Tomemos en cuenta la porción de la palabra de Dios en este momento, que puede ser determinante para reencauzar la celebración de este evento, de la Navidad. Meditemos en la palabra en las palabras del ángel que se encuentra con María, y veamos lo que dicen estas buenas noticias de gran gozo de este personaje, y que revela estas palabras que expresa, y son los versículos que acabamos de mencionar, revelan datos importantes acerca de la persona de Jesucristo, que aunque aún no había nacido, que posteriormente habría de nacer, y su desarrollo sería importante en este mundo. Tanto su nacimiento como su vida, como su sacrificio, su muerte y su resurrección son eventos importantes a lo largo de la historia. Es importante tomar en consideración la importancia de su nacimiento, el nacimiento de Jesús. Y vamos a tomarlo en cuenta a través de tres partes. Quizá no de los dos versículos que estamos tomando como base, pero sí del segundo versículo. Me refiero a Lucas capítulo 2, versículo 11. Ahí nos dice de esas buenas noticias del nacimiento de Jesús, que reflejan las buenas noticias de la salvación, a lo que conocemos y llamamos evangelio. Es bien interesante lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar estos tres ejemplos que menciona aquí la palabra de Dios de este versículo 11 de Lucas capítulo 2. Estas buenas noticias, y recalco, estas buenas noticias nos dicen que Jesús es el Cristo. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿cómo empieza diciendo? Un Salvador, y luego dice ahí que es Cristo el Señor. La primera parte del versículo nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Este versículo hace énfasis precisamente a este término. Estas buenas noticias nos dicen que Jesús es el Salvador. Pero Salvador, muchos pueden decir, ¿Salvador de qué? Bueno, pues nosotros como cristianos, y entre más tiempo tenemos, pues entendemos a qué se refiere ese término de que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Precisamente de lo único que nos separa de Dios. Jesucristo es el Salvador de lo único que nos separa de Dios, y en este caso es el pecado. No hay nada más terrible que el pecado, porque nos separa de Dios. No hay nada, absolutamente nada que nos separe de Dios, sino el pecado en nuestra vida. Y eso hace la tremenda diferencia. Entonces, esa separación que el pecado hace en nuestra vida, rompe nuestra relación con Dios, rompe con todo, y valga la expresión, nos hace unos desgraciados. Hay desgracia, hay tristeza, hay amargura en nuestra vida como consecuencia del pecado que entró en nuestra vida y que rompió esa relación entre cada uno de nosotros con nuestro Dios, con Dios mismo. No hay nada más terrible que el pecado. No hay nada más terrible que el pecado, porque es la muerte espiritual. En el momento que caímos en el pecado, en el momento que el pecado dominó nuestra vida, caímos en la muerte espiritual. Se rompió toda relación con Dios y toda disposición a poder ser rescatados de la condenación eterna. El mensaje de Navidad es un mensaje de salvación. Encauzamos mucho el mensaje de salvación en el momento de la crucifixión de Jesús, que se puede decirse que es el clímax de la salvación, pero se introduce o se inicia
a través del nacimiento de Jesús. Si eres capaz de reconocer que has pecado, que hay pecado en ti, Él promete perdonar tus pecados y reencauzar nuestra relación con Dios. Y recalco, en las palabras del ángel, resaltando o informando o avisando las buenas noticias del nacimiento de Jesús, resalta esta cualidad de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Y seguimos en el mismo versículo, vamos a la segunda parte, Lucas capítulo 2, versículo 11, voy a leerlo nuevamente. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, y ahí enfatiza el primer punto que acabamos de mencionar, que dice un Salvador. Pero ¿qué dice después? Dice que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Bueno, muchas veces podemos tener quizá la duda de a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de Cristo, y en especial en este versículo. El ángel no solo dijo que era el Salvador, sino también afirmó que es el Cristo. Es decir, el ungido, el significado de ese término, el significado de esta palabra, es ungido, el escogido, el Mesías. Ese es el sentido de la palabra Cristo. De hecho, cuando nos habla de la persona de Cristo como tal, se refiere a Jesucristo en su naturaleza divina. Cuando hablamos de Jesús, nos estamos refiriendo en la persona de Jesús en su naturaleza humana. Hace énfasis en estos puntos importantes, pero resalto esta parte. Cristo, estas buenas noticias nos dicen que Jesús es el Cristo. Y ahí está muy clara en la palabra de nuestro Dios. Ni en el ámbito político, ni en el cultural, ni el militar o religioso, o ningún otro ámbito, ninguno como Cristo. Jesucristo es el mejor ejemplo que hay en nuestra vida. Aquel, haciendo esa remembranza, aquel humilde niño que nació en el establo del mesón de Belén, es el Mesías. Recordemos que las condiciones en las que Jesús nació, pues nació en las condiciones más humildes, en un establo. Obviamente el establo es un lugar en el que donde habitan los animales, y él nació en un pesebre. Para aquellos que no sepan lo que es un pesebre, el pesebre es el lugar que ocupan para alimentar a los animales del establo. Ese es un pesebre. Hay de diferentes materiales, ya sea de concreto o de madera, que son los más comunes, pero ese es un pesebre. Un lugar en la que ponen los alimentos de los animales para que en ese lugar los animales coman. Ese es un pesebre. Y en esas condiciones tan humildes nació nuestro gran Señor y gran Rey de Reyes. Él es el único. De ahí el término Cristo. Él es el único. El Salvador del mundo. Debía cumplir tres requisitos importantes. En primer lugar, ser hombre, ser sin pecado y ser Dios. Y Jesucristo, enfatizándolo a través de la persona de Jesucristo, en especial en el término Cristo, cumple a la perfección estos tres términos. En primer lugar, ser hombres. En segundo lugar, ser sin pecado. Y en tercer lugar, ser Dios. Y aquí se cumple a través de la persona de Cristo. En el Evangelio de Juan, voy a pedirles que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 11. Este versículo de la palabra de Dios nos dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Me llama la atención esto. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos judíos, obviamente no cristianos, porque la gran mayoría de los cristianos no son judíos. En los tiempos bíblicos eran los portadores del Evangelio, pero en la actualidad la gran mayoría de los judíos no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron, se atrasaron en el tiempo. Jesucristo ya vino, ya está por nosotros, ya nació, ya murió, ya resucitó, está en la presencia de Dios y regresará en la segunda venida. Y los judíos se quedaban estancados. Ellos siguen esperando la venida de Jesucristo. Ellos no creyeron en la persona de Jesucristo, no creyeron que Él había sido
Él había sido el Mesías, el Cristo. Y ahí lo que dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La Biblia nos habla de una mujer, la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, nos hace un énfasis importante de ese momento en la que Jesús se encuentra frente a frente con esta mujer. Y ella pregunta, y vean, pongamos mucha atención. En el versículo 25 dice: le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Tenía conciencia, tenía conocimiento de la veracidad de este tipo de personaje. Pero lo seguían esperando. Cuando él, y dice, cuando él venga, aquí aclaro de alguna manera la situación en la que se quedaron los judíos, dice, cuando él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué le responde Jesús? Veamos en el versículo 26, dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. El Mesías tan esperado ya vino en aquel pueblito de Belén y es el Salvador. ¿Qué les parece? Me gustaría hacer énfasis en un pasaje bíblico más en la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles que regresemos a Romanos capítulo 6, en el versículo 23, y recalco, no hay nada más terrible que el pecado, porque es la muerte espiritual. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero hacer énfasis en esta última parte, dice, que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y ahí está el punto de referencia. Recalco, el Mesías tan esperado ya vino, nació en el pueblito de Belén y es el Salvador. Y quiero pasar a la tercera y última parte de este mensaje. Estas buenas noticias nos dicen que Jesús es el Señor. Primero nos dice que Jesús es el Salvador, en segundo lugar que es el Cristo, pero ahora vamos a la tercera parte que nos dice que Jesús es el Señor. Regresemos al pasaje de la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. El término Señor como que muchas veces se ha tergiversado, y en especial en nuestros días. El ángel que lanza estas buenas noticias, este buen mensaje, de llamarlo Salvador y de llamarlo Cristo, también lo llama Señor. Un poco más de 600 veces en el Nuevo Testamento se repite que Jesús es el Señor, haciendo énfasis en la importancia de este término, y más a través de la persona de Jesucristo. Ahí hay algo muy importante que resaltar. Así que voy a pedirles que vayamos a Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Y recalco que todo el mundo lo confiese. Dice esta parte de la palabra de Dios, Filipenses 2, versículos 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y pongamos mucha atención en lo que dice el versículo 11, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor de señores. Esa es la persona de Jesucristo. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo se hará toda oración y se hará todo bien. De ahí el por qué considero que es muy importante tomar en cuenta el nacimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios, y enfatizo en esta parte, dice, todos doblarán sus rodillas delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Señor. Una persona muy importante. En la actualidad se le da el título de Señor a cualquier tipo de persona.
En los tiempos bíblicos, Señor era una persona de alta autoridad, de amplio respeto. Y ese era la persona de Jesucristo. Y bien, ya en este caso y seguramente el jueves estaremos tomando en cuenta otros datos importantes de este Evangelio de Lucas. Pero estos datos de solamente dos, y en especial de un versículo, relata el inicio de una gran era, de una gran etapa de la historia de la humanidad, que se puntualiza de una manera muy especial en nuestros días. Hermanos, que Jesucristo guíe tu corazón para que lo reconozcamos como nuestro Señor, para que lo reconozcamos como lo que es Cristo y como tu Señor y Salvador. Esta es la persona de Jesucristo. Y no podemos perder el significado real de la Navidad. Hay una gran cantidad de películas relacionadas con la Navidad. Y cuando las veo, está tan torcido, tan tergiversada la enseñanza. Y peor todavía, ni siquiera en las películas más actuales, en ninguna de ellas veo absolutamente nada del significado real de la Navidad, que es la persona de Jesucristo. Hay muchos villancicos, muchos cantos, muchas melodías relacionadas con la Navidad. Y en la actualidad, la gran mayoría de esas melodías no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Qué lamentable es esto. La persona más importante de nuestra vida, la persona que debe de ser la persona más importante de nuestra vida, ha perdido, le hemos perdido mucho, lo hemos olvidado. El motivo real de la Navidad es la persona de Jesucristo, no más. ¿Por qué? Porque estamos celebrando su nacimiento, su Navidad. Hace varios años, cuando estaba ministrando en la misión Maranata, con los niños de la misión hacíamos una obra, hacía una representación de ese momento en la que llega Jesús en una casa a que le celebren su cumpleaños. Y entra y ve que ya todos andan en la algarabía de la celebración, todos contentos, todos sentados a la mesa, no hay ningún lugar para que Jesús se siente. De repente ya empieza a decir, pues vamos a los regalos. Entonces Jesús se acerca al árbol, yo obviamente esperaba sus regalos para él y no había ningún regalo para él. Y de ahí se repartían los regalos entre todos y todos muy contentos. Entonces en esta ilustración, en esta obra, el personaje que representaba a Jesús dijo y entendió que no tenía nada que estar haciendo ahí. Y dice, prácticamente les va a decir que Jesús sale de escena. Porque aunque deberíamos de estar celebrando su nacimiento, no lo tomamos en cuenta en lo más mínimo a Él. ¿Qué es Jesucristo en tu vida? ¿Qué es Jesucristo en la celebración de la Navidad en estos momentos en tu vida? No podemos perder el significado de la Navidad. En Juan capítulo 1, le voy a pedir que vayamos al versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la persona de Jesucristo. Y en este versículo de Juan capítulo 1, versículo 14, lo resalta claramente. Hay que hacer énfasis importante. Efectivamente Jesús, mucha gente incluso ha hecho mucho alarde de que la celebración de la Navidad es una celebración pagana. La celebración de la Navidad es Jesucristo, recalco nuevamente. Y recalco, efectivamente Jesús no nació el día 25 de diciembre. Pero nuestro gozo se encuentra en que Jesús vino a este mundo y nadie puede negarlo. El único que puede transformar nuestras vidas es Jesús. Hagamos que esta celebración, y aunque estamos en una etapa tremendamente complicada, que aún en momentos como estos,
la persona más importante de nuestra celebración, en la celebración de esta Navidad, sea la persona de Jesucristo. Porque, ya sea de una o de otra manera, Él es la persona a la que se le celebra. Pensemos en la persona de Jesucristo y que el Señor nos siga bendiciendo.